El registro sagrado describe a Ezequías como una excepción entre los gobernantes de su tiempo. Era un hombre cuyo corazón buscaba la rectitud, un cambio bienvenido en comparación con su predecesor y padre, Acaz, quien era conocido por su maldad. Ezequías, como se evidencia en el texto sagrado de Reyes 2, capítulo 18 versículos 1 al 3, fue muy estimado, ya que siguió los pasos de su antepasado David en busca de la justicia divina. Con solo 25 años, Ezequías se convirtió en rey y su gobierno duró casi 3 décadas. A diferencia de muchos de los reyes de su tiempo, Ezequías tomó medidas decisivas para abolir la idolatría. No solo destruyó altares paganos, sino también la serpiente de bronce que Moisés había creado siglos antes. Esta serpiente de bronce, que originalmente se utilizó como un medio de liberación para el pueblo de Dios, se había convertido en una fuente de idolatría. Ezequías, por estas y muchas otras acciones, es visto como un ejemplo de fidelidad a Dios, destacándose sobre los otros reyes de Judá por su estricta adherencia a las leyes divinas, como se describe en Reyes 2, capítulo 18, versículos 4 al 5. Era un hombre de gran confianza y dependencia en Dios. La prosperidad de Ezequías y la presencia de Dios con él se presentan claramente en Reyes 2, capítulo 18, versículos 6 al 16. Tuvo éxito en sus conquistas y resistió con valentía al poderoso rey de Asiria. Sin embargo, incluso con la protección de Dios, Ezequías se encontró rodeado de enemigos e innumerables desafíos. En este contexto, las palabras del Rabsaque, representante del rey de Asiria, toman protagonismo, desafiando a Ezequías y su pueblo a rendirse. Con un discurso amenazante, cuestiona la confianza de Ezequías en el Señor y busca sembrar la duda entre el pueblo de Judá. A pesar de la presión, Ezequías permaneció firme en su fe, y esa fe sería puesta a prueba en los eventos que seguirían. Esta es la primera parte de una narrativa más amplia que retrata los desafíos que Ezequías y su pueblo enfrentaron, y su resiliencia ante la adversidad. Esta historia, aunque antigua, todavía resuena hoy, recordándonos la importancia de la fe y la rectitud, incluso en tiempos de gran adversidad. No escuchen a Ezequías, dijo el rey de Asiria, ríndanse a mí y vengan a mí. Cada hombre podrá disfrutar de los frutos de su vid y su higuera, y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y lo lleve a una tierra como la suya, una tierra rica en granos y vino nuevo, una tierra de pan y viñas, una tierra de olivos y miel, para que puedas vivir y no morir. No escuchen a las palabras engañosas de Ezequías cuando él dice, el Señor nos salvará. Sennacherib intentó seducir al pueblo con promesas de paz y abundancia a cambio de su rendición. Tal oferta puede haber parecido tentadora para los habitantes de Jerusalén que estaban a punto de ser sitiados, aislados del mundo. El rey asirio prometió una vida de prosperidad en una tierra similar a la suya. De manera similar, Satanás tienta a los creyentes con ofertas aparentemente atractivas, pero el pecado nunca cumple todas sus promesas. Algún dios de las naciones ha salvado su tierra de las manos del rey de Asiria, continuó el rey. ¿Dónde están los dioses de Hamut y Arpade? ¿Y los dioses de Sefarbaim, Gine e Iva? ¿Han salvado a Samaria de mis manos? ¿Qué Dios de estas tierras ha liberado a su pueblo de mis manos para que el Señor pueda liberar a Jerusalén de mis manos? Pero el pueblo permaneció en silencio, sin responder, como el rey había ordenado. Eliakim, Sebna y Joá, sin embargo, regresaron a Ezequías con sus ropas rasgadas en señal de luto, y le informaron de las palabras de Rabsaque. El portavoz de Sennacherib argumentó que los dioses de otras naciones no pudieron liberar a sus pueblos de las manos del rey de Asiria, y que lo mismo sucedería con el Dios de Israel. En respuesta a este desafío, los hombres de Ezequías regresaron a su rey, con sus ropas rasgadas como signo de aflicción. Cuando el rey Ezequías escuchó las noticias, reaccionó de la misma manera que sus hombres, rasgó sus ropas en señal de luto y entró en la casa del Señor. Luego, envió a Eliakim, Sebna y los ancianos de los sacerdotes, vestidos de saco, al profeta Isaías. Este es un día de angustia y ansiedad, de reprensión y vergüenza, le dijeron a Isaías. Los niños están en el punto de nacer, pero no hay fuerza para dar a luz. Tal vez el Señor, tu Dios, escuche las palabras de Rabsaque, quien insulta y desafía al Dios vivo, y reprenda las palabras que el Señor, tu Dios, escuchó. Por lo tanto, por favor, ora por los sobrevivientes que aún están en Judá. Ezequías estaba perplejo ante la amenaza inminente. Había sido fiel a Dios y había renovado la adoración en Judá, pero ahora estaba angustiado. Buscó consuelo en el templo del Señor y envió a sus mensajeros a buscar la orientación del profeta Isaías. Este episodio nos enseña que, aunque la fe en Dios no nos protege de la adversidad, nos prepara para enfrentar tales pruebas. Los siervos del rey Ezequías llegaron a Isaías. El profeta les dijo, dile esto a tu señor, así dice el Señor, no temas por las palabras que has escuchado, que los siervos del rey de Asiria han pronunciado blasfemias contra mí.
Pues yo haré que escuche un rumor y regrese a su propia tierra, y en su propia tierra lo haré caer a espada. Punto. Isaías estaba plenamente consciente de lo que estaba sucediendo, ya que Dios lo conocía todo. Alentó a los siervos a decirle a Ezequías que no debían tener miedo. Este es un mensaje común en la Biblia, y sirve para inspirar confianza en el pueblo de Dios. Dios no solo había escuchado las palabras blasfemas del subordinado del rey asirio, sino que también planeaba responder. En lugar de conquistar Jerusalén, Sennacherib regresaría a su propia tierra y allí encontraría su muerte. Rabsaque regresó y encontró al rey de Asiria luchando contra Libna. Había oído decir que el rey había dejado Laquis y que el rey Tiraca de Etiopía había salido a luchar contra él. Entonces Sennacherib envió de nuevo mensajeros a Ezequías. Dile a Ezequías, rey de Judá, no permitas que tu Dios, en quien confías, te engañe, diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Escucha, has oído lo que los reyes asirios hicieron a todas las tierras, destruyéndolas por completo. ¿Crees que serás perdonado? Los dioses de las naciones que mis antepasados destruyeron los salvaron, gozan y harán. Recep y el pueblo de Edén que está en Telasar, ¿dónde están el rey de Hamed, el rey de Arpad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, y Gine e Iba? Mientras el portavoz real de Sennacherib estaba acampado fuera de los muros de Jerusalén, llegaron noticias de que el rey había retirado su ejército de Laquis y estaba luchando en Libna. Sennacherib había oído que el rey Tiraca de Etiopía había salido a luchar contra él, por lo que envió de nuevo mensajeros a Ezequías con un mensaje amenazante, en el mismo tono que el texto anterior. En Reyes 2, capítulo 19, versículos 20 al 28. Dios respondió a Ezequías a través del profeta Isaías, proclamando su soberanía y reprendiendo a Sennacherib, el rey de Asiria. El texto revela la arrogancia de Sennacherib, que insultó y se burló del Santo de Israel, creyendo erróneamente que sus éxitos y victorias se debían a su propia fuerza, sin darse cuenta de que estaba actuando como un instrumento en las manos de Dios. Sennacherib fue advertido de que Dios conocía todas sus acciones y pensamientos, y que sería reprendido y llevado de vuelta a Asiria. En Reyes 2, capítulo 19, versículos 29 al 31, Dios prometió a Ezequías que el pueblo de Jerusalén, a pesar del inminente asedio y el hambre, sería alimentado de manera milagrosa. Dios prometió que en el tercer año, plantarían y cosecharían de nuevo, simbolizando que Judá sobreviviría. A pesar de la amenaza asiria, un remanente surgiría de Jerusalén, como prueba del celo del Señor por sus pueblos. En el pasaje de Reyes 2, capítulo 19, versículos 32 al 34, Dios declaró que Jerusalén sería protegida de Sennacherib, a quien no se le permitiría entrar en la ciudad ni causar daño. Dios prometió defender Jerusalén por su voluntad y para cumplir la promesa hecha a David de que uno de sus descendientes siempre reinaría en Jerusalén. Finalmente, en Reyes 2, capítulo 19, versículos 35 al 37, leemos que la intervención divina eliminó la amenaza asiria. El ángel del Señor exterminó a 185,000 soldados asirios en una sola noche, obligando a Sennacherib a regresar a Asiria. De manera irónica, Sennacherib fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba a su dios, Nisroch, en el templo, mostrando que este dios no tenía el poder de protegerlo, a diferencia del dios de Ezequías. Para concluir, me gustaría plantear la siguiente pregunta reflexiva: ¿qué himno o canción de alabanza te ha acercado más a Dios recientemente?